En este caso aparece una paciente femenina de 34 años de edad, una persona muy saludable, muy activa también, dueña de su propia compañía de importación de materiales de sellado para construcción. Se presenta con una historia de 4 años de dolor hemifacial derecho, caracterizado también por bloqueo en la mandíbula intermitente. Generalmente amanece con el bloqueo. En el caso de esta imagen, ustedes lo que pueden ver ahí es una resonancia magnética de la articulación temporomandibular derecha, en donde se observa un bloqueo del disco articular. Lo particular de estos casos es que muchos de ustedes han de haber tenido en algún momento em, algún dolor pasajero, ya sea en la mandíbula, en el oído, en un diente, y básicamente desaparece. Y em, algunas personas incluso van y se revisan el oído, se revisan con el doctor y tienen una imagen como esta, una otoscopía completamente clara y normal, o una resonancia magnética en donde no hay hallazgos de daños en los tejidos duros o blandos. Es ahí en donde vamos a entrar en esta clase a conversar sobre la parte probablemente más prevalente o el componente más prevalente de lo que es el dolor orofacial de origen no dental, que son los desórdenes temporomandibulares. Y es importante hacerlo parte de este curso porque es el modelo clásico del dolor crónico musculoesquelético. Incluso es el tipo de dolor crónico más común después del dolor de espalda. Así que vean que es algo con lo que ustedes probablemente van a lidiar muchísimo. El paradigma siempre en dolor y algo que ustedes como odontólogos tienen que vencer es que no siempre un daño orgánico va a ser s- predictor de que va a haber dolor. Acá si les pregunto quién tiene dolor, es muy fácil si ustedes ven la radiolucidez del espacio en la articulación de la rodilla entre la derecha y la izquierda, pensar que como hay enfermedad degenerativa de articulación y hay pérdida del espacio en el lado derecho de frente a ustedes, sea esta persona la que tiene dolor, pero no siempre es así. Y en el dolor temporomandibular, montones de veces por su característica clásica de ser difuso, de no ser localizado y de activar las terminaciones trigeminales, el dolor es generalmente referido. Antes se hablaba de que era por la cercanía que tiene la articulación con el oído, antes se hablaba de la inervación que tiene en la membrana timpánica y el oído medio, que es parte trigeminal, que es parte del nervio intermedio, que se habla también de convergencia, es decir, todas las señales de la zona orofacial llegan al subnúcleo caudalis en cuanto a dolor y al haber convergencia, la interpretación refiere y amplía el campo de percepción en estructuras con menos capacidad somática como los músculos y articulaciones, es decir, no es puntual porque el 70-80% de los pacientes con dolor temporomandibular refieren dolor de oído. Es por eso que digo que los otorrinos son mis grandes amigos porque son los primeros que identifican sin hacerle daño a un paciente un problema temporomandibular. Vean ahí tenemos el músculo temporal, el músculo massetero, los músculos meroideos, digástrico anterior, posterior. Estos músculos son poderosísimos. Como vamos incluso a ver en el curso de desórdenes temporomandibulares, son músculos que tienen capacidad oxidativa casi que infinita. Es decir, aguantan montones. Y así como aguantan montones, si tienen problemas generalmente son muy molestos. En esta clase vamos a definir el concepto de qué son desórdenes temporomandibulares crónicos, un poco de introducción a qué es bruxismo y que conozcan sobre cuál es el abordaje que se les da, porque esto lo vamos a ver más a profundidad en el segundo semestre. En el 2025 sabemos que hoy por hoy el bruxismo es algo natural y normal, es decir, ahí abajo en donde ven a la derecha, todos en promedio tenemos 4 actividades rítmicas de los músculos masticatorios por hora. Puede, por supuesto, ser más de ese promedio y por ende aumentar esa actividad muscular.
Pero ahí es donde tenemos en cuenta que el bruxismo puede, según la, el consenso científico actual, ser un factor protector, un factor inocuo o un factor dañino. El bruxismo de sueño es una actividad rítmica o no rítmica, es decir, puede haber movimiento o puede ser apretamiento. En la vigilia puede ser, es caracterizado por esa tensión tónica o por contacto o no contacto dental. Qué interesante saber del bruxismo. Pues parece que más que un papel nocivo tiene un factor protector. Se ha identificado que el núcleo mesencefálico, antes no se sabía, pero el núcleo mesencefálico del trigémino es el único núcleo em, sensorimotor que tiene, em, que está dentro del sistema nervioso central. Esto se explicó al darse cuenta que este núcleo tiene conexión directa con las zonas de los centros cardíacos y respiratorios. Entonces, parece que el cuerpo lo ideó así para facilidad activar un reflejo. Es decir, si no estoy respirando, si mi frecuencia cardíaca está aumentando, especialmente en el sueño, se activa un reflejo motor, que es decir, activa el bruxismo, para permear la vía aérea, para abrir la vía aérea. Es decir, es más probable que tengamos bruxismo excesivo cuando haya apnea, cuando no haya buena respiración. Asimismo, se ha visto que otras situaciones fisiológicas como la acidez de la boca, es decir, la gastritis, como em, tensión emocional, es decir, desequilibrio de neurotransmisores, afecta ciertas zonas de control dopaminérgico y aumenta el bruxismo. ¿Qué es tal vez lo más importante de entender? Que probablemente lo que más puede aumentar el bruxismo, esta actividad parafuncional, es un mal sueño, ya que si no tenemos sueño constante, es decir, se interrumpe por apnea, o si no consolidamos el sueño, es decir, tenemos insomnio o ansiedad de sueño, no vamos a tener sueño profundo y sueño REM, en donde se ha visto que hay menor actividad muscular. Y muy importante que todos estamos confundidísimos en esto. El bruxismo no es igual a dolor. El dolor va a tener un diagnóstico, ya sea dolor muscular, dolor articular, mialgia, dolor miofacial, artralgia. El bruxismo es un comportamiento. Es como decir, tengo una lesión en la pierna y me puse a correr más de la cuenta. El bruxismo va a ser ese exceso y siempre va a tener una situación de fondo. Ustedes, si tienen pacientitos infantiles con bruxismo excesivo, piensen primero en la vía aérea, rinitis, alergias, obstrucción de la vía aérea. Primero deberían ir a ser vistos por un otorrino. Un paciente con bruxismo excesivo generalmente no presenta dolor, presenta piezas dentales dañadas, porque generalmente hay un pH disminuido, y presenta afracción, atrición, músculos hipertróficos y a veces, muy frecuentemente, una vía aérea estrecha con potencial para apnea del sueño. Viene ahora entonces la parte compleja. ¿Quién es el culpable del dolor? El dolor va a tener su diagnóstico. Va a generalmente ser consecuencia de un problema temporomandibular o un desorden temporomandibular. Los desórdenes temporomandibulares son de etiología biopsicosocial, es decir, biológica, músculos inflamados, músculos sobrecargados, articulaciones no lubricadas, articulaciones inflamadas, desequilibrios motores y oclusales. La parte emocional. Está bien documentado que la tensión emocional, la sobrecarga, la falta de sueño aumenta la susceptibilidad al dolor. Es decir, pone a nuestro cuerpo en un estado de alerta y el dolor es un signo vital. Así como la presión arterial se sube, la facilidad de percibir dolor, la sensibilización central y periférica va a aumentar. Es decir, el componente emocional es vital. La angustia, la ansiedad, todo esto maximiza la percepción del dolor. Por eso no hay nada más potente que poder darle tranquilidad a alguien. Y la parte social, resulta que obviamente la parte social va de la mano con la sobrecarga. ¿Qué tanto nos tenemos que exigir trabajando? ¿Qué tan poco descanso logramos? ¿Qué tanto autocuidado logramos? ¿Qué tanto, este, qué tanta carga casi que física y emocional nos exigimos? Va muy de la mano con nuestro entorno social.
¿Qué sucede en el mundo real? Resulta que el dolor temporomandibular es difuso. Entonces, o los pacientes creen o que es un oído y se hacen 1550 procedimientos o visitas, o que es un diente y se hacen todos los procedimientos posibles, como en este caso que vemos ahí. Y el dolor generalmente tiene su origen muscular, articular y con la particularidad que ustedes vieron en la clase de dolor neuropático. El dolor crónico temporomandibular ya involucra activación del nervio trigémino. Por eso es que se vuelve tan complejo, porque el nervio trigémino em, tiene una conexión directa con la regulación de la homeostasis en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque él genera dolor temporomandibular en el temporal o cefalea tensional cuando hay un desequilibrio. Si no comimos bien, si no dormimos bien, si estamos tensos, preocupados o angustiados, nos va a dar dolor de cabeza. Y ese es el nervio trigémino activando el dolor en esa zona. Eso es la famosa sensibilización periférica. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Libera neurotransmisores, neuropéptidos, para activar las terminaciones nerviosas, hacerlas sensibles, porque es casi que el cuerpo diciéndonos, upas, deténgase, ya, suficiente. Estoy cansado, llevamos mucho rato en la misma postura, estoy tenso, estoy estresado, haga algo al respecto. Y generalmente, ¿qué hacemos nosotros? Nada. La sensibilización central es otra historia, porque ya eso es el cuerpo, como muchos sabemos, apagando sus mecanismos de modulación del dolor para facilitar el dolor. Y generalmente en el dolor temporomandibular crónico tenemos ambas. Mucha gente se avanza y me dice, bueno, ¿y cómo se trata? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? ¿Qué le inyecto? Lo primero en cualquier condición de dolor, nos guste o no nos guste, es el diagnóstico. Tenemos que saber que estamos tratando músculos, articulaciones. Es bellísimo saber y descartar que no hay un problema de oído, que no hay un problema a nivel del sistema nervioso central. Eso nos da tranquilidad de que ya descartamos que es un diagnóstico de esa etiología. Generalmente también hay que entender cuáles son los factores agravantes de este paciente. Si el paciente tiene factores sistémicos, si el paciente tiene factores psicoemocionales, por supuesto que van a ser factores agravantes. Si el paciente tiene insomnio, van a ser factores agravantes. Pensemos entonces que siempre que tengamos dolor en la zona orofacial, tenemos sí o sí o sí que pensar que lo más común es un diente. Si descartamos un diente, hay que pensar en lo siguiente más común, que es sumamente común, que es el dolor temporomandibular o dolor musculoesquelético. Este señor llega a mi consulta hace 2 años, ya había sido visto por 2 odontólogos, se sienta en la silla, hace así, yo, un segundo, la consulta conmigo es diferente y se muere de risa y me dice, qué dicha, porque sus colegas me dijeron que mi dolor es por mi mordida. Yo tengo 56 años de tener esta mordida así y nunca me había dolido. Me empezó a doler hace 2 meses aquí al lado izquierdo porque estaba trabajando, me golpeé, al rato pensé que era buena idea ponerme a mascar chicle porque sentía como trabajo y más bien el problema se me hizo peor. Exacto. A este señor se le diagnosticó por criterio diagnóstico historia de dolor, criterio diagnóstico para dolor temporomandibular, una mialgia masticatoria, que generalmente en etapas agudas evoluciona muy sencillo. Por más que no nos guste a los odontólogos, la oclusión perfecta primero es muy difícil de encontrar y luego no es determinante para los problemas temporomandibulares. Lo que requerimos en la oclusión es buena estabilidad, porque los dientes no deberían estar juntos, no deberían estar tocando. Si ustedes muerden y tocan, van a sentir una contracción del músculo macetero. No deberían estar contraídos esos músculos. Eso ya es bruxismo excesivo, el solo tener los músculos tensos. Entonces, la posición de reposo no involucra contactos dentales. Por ende, el contacto dental debe darse muy poco tiempo y generalmente solamente en etapas de masticación. Otra cosa que les cae el argumento a los oclusionistas, la articulación temporomandibular es de fibrocartílago. El fibrocartílago es dinámico y se autorregenera. Muy, muy bien pensado porque las dos funcionan juntas. Es una articulación que rota y se traslada. Entonces tiene la capacidad de ese disco articular ahí de hacerse grande y pequeño.
¿Qué sucede? Ese disco articular en algunos momentos no tiene buen líquido sinovial, que se pega un toque, clock y suena. Esos son los desplazamientos del disco que veremos más adelante. Cuando tengan un paciente con sospecha de dolor temporomandibular, ustedes tienen que hacer un screening, un tamizaje. Van a preguntar, y esto lo vamos a repetir muchas veces para que se acuerden muy bien. ¿Tiene dolor en el oído, cuello o sien? ¿Ha tenido dolor de cabeza, mandíbula, dificultad o dolor para comer en los últimos 3 meses? ¿Se le queda la mandíbula trabada? ¿Tiene dolor en el oído, cuello o sien? ¿O ha percibido cambios en su mordida? Son estas 4 consultas. Si el paciente dice que sí a alguna de estas, es altísimamente probable que tenga dolor temporomandibular. Y si tenemos sospecha, no nos vamos a mortificar. Existe un criterio diagnóstico sencillo, el DCTMD, Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, que es muy fácil de operacionalizar y nos da un diagnóstico con sensibilidad y especificidad para los diagnósticos dolorosos más comunes. Y esto lo vamos a aprender a operacionalizar de manera sencilla en el curso de desórdenes temporomandibulares. Esos diagnósticos más comunes: mialgia es el dolor clásico muscular por inflamación en donde ustedes estimulan el músculo, lo ponen en acción y duplica el dolor. Dolor miofacial, ustedes estimulan el músculo y va a haber dolor referido. Cefalea, ustedes estimulan la zona y el paciente dice, ese es mi dolor de cabeza. Y artralgia, ustedes estimulan la articulación y el paciente dice, ese es mi dolor de oído. Artralgia de la articulación temporomandibular. ¿Cómo se operacionaliza esto? Lo cual vamos a ver mucho más a fondo en el curso de desórdenes temporomandibulares. Se palpa en 3 puntos: temporal anterior, medio y posterior. Y se pregunta al paciente cada vez que palpan con 1 kilogramo de fuerza si le duele, si se parece al dolor que ha tenido o si y si irradia. Asimismo en el macetero, si le duele, si se parece al dolor que ha tenido o si irradia. Siempre palpación a los músculos masticatorios con un dedo firme. Pueden tener 7 diagnósticos al mismo tiempo, pero si ustedes duplican dolor en el músculo macetero, temporal o la articulación, tienen dolor temporomandibular. Es decir, puede estar junto con otro tipo de dolores, migrañas, neuralgias, pero si duplican el dolor, ahí va a estar. De hecho, es la situación más común por la que las neuralgias no mejoran. ¿Por qué? Porque hay dolor temporomandibular de fondo. Y siempre y cuando ustedes tengan ese input de dolor activado, no va a mejorar el dolor tan complejo que es una neuralgia. Y a la hora que tengamos estas condiciones, siempre hay que recordar que la nocicepción y la inflamación son benéficas. Nos duele para que nos alertemos. Se inflama para recuperar. El asunto ahí es cuando tenemos muy buena adaptación o desafortunadamente hemos estado muy tensos, bruxando un montón, fatigados, estamos teniendo que manejar 2 o 3 horas para llegar al trabajo o estamos en exámenes finales, ahí hay mala adaptación y esto puede hacer que los mecanismos de regulación del dolor se disipen. Sí, para de feria empezamos a tener dolor y nos angustiamos porque nos duele, ya no nos movemos igual, estamos fatigados y no dormimos bien, se vuelve el círculo vicioso del dolor crónico. Y esto todos lo hemos visto en algún momento. Una persona que le duele, no duerme, no duerme, le duele más, entonces está de mal humor, le está de mal humor, trata mal a la familia. Como trata mal a la familia, ya la gente no quiere estar a la par de él. Como no quieren estar a la par de él, se pone deprimido porque nadie quiere estar a la par de él como está deprimido. Entonces se niega porque no quiere recibir tratamiento y etcétera, etcétera. El tratamiento debe ser dinámico. Sí es cierto, hay que tratar los síntomas y disminuir el dolor, pero hay que tratar a largo plazo. Es decir, queremos que nuestro paciente se sienta mejor y funcione mejor. Y para eso hay que tratar los factores agravantes. Yo no le voy a tratar a mi paciente sus problemas emocionales, pero el paciente tiene que entender que eso tiene un factor vital y crucial en el tratamiento de su dolor. Porque cuando estamos en dolor muscular agudo es muy sencillo. Ustedes nada más necesitan reposar el músculo, hacer terapia en el músculo con ejercicios, temperatura, un antiinflamatorio y relajante muscular y eliminar ojalá el origen de la nocicepción.
Cuando hablamos de tratamiento de este tipo de dolor, no va a ser nunca único, va a ser un tratamiento multifocal. Vamos a hacer ejercicios autoinducidos, terapia conductual o educación en dolor o activación conductual. Esto es a través de la intervención terapéutica, hacer entender al paciente su papel activo en el manejo del dolor. Infiltración de puntos gatillo, aparatología, farmacoterapia, otros procedimientos como aplicación de ácido hialurónico, fluoroterapia o toxina botulínica, los incluimos dentro de la farmacoterapia. Y es importante entender que no existe una sola causa, una única causa para los desórdenes temporomandibulares y que la influencia de la oclusión es en realidad baja. ¿Qué nos dice el consenso actual de la Asociación Internacional para el Estudio de los Problemas Craneofaciales? Que todo lo que vayamos a hacer por el dolor crónico debe estar centrada en el paciente y el paciente debe entender su condición. Que los trastornos temporomandibulares pueden causar dolor, pero también disfunción, es decir, dificultad para hablar, masticar y entrenamiento mandibular. Que la etiología es biopsicosocial y que es multifactorial. Que el diagnóstico debe tener una muy buena historia de dolor, el uso del DCTMD y imágenes. E imágenes, por ejemplo, no necesariamente son útiles para el diagnóstico, no reemplazan una buena anamnesis y una exploración cuidadosa y que idealmente, aquí en Costa Rica es un Convincity, pero que el MRI es el gold standard. Las intervenciones o situaciones irreversibles en el dolor temporomandibular no tienen buena evidencia científica. Queremos reducir el impacto del dolor y disminuir la limitación. El tratamiento principalmente debe basarse en auto, el, la autorregulación. Casi siempre estos pacientes tienen montones de factores biopsicosociales y agravantes de fondo. Ajustes oclusales, ortodoncias, cirugías están contraindicados en el tratamiento de los desórdenes temporomandibulares y el dolor crónico orofacial generalmente requiere el abordaje por un especialista. Hay evidencia científica importante, este estudio Orbach y Fielding del 2019, de que cirugía tiene evidencia muy baja y se usa muy poco. La ortodoncia tiene altísima evidencia de que no tiene ningún efecto, pero aún así se usa. Y que el manejo comprensivo es el que tiene más eficacia, es decir, analgésicos, aparatos, terapia física y la parte de terapia farmacológica. Paréntesis ahí, la moda en América Latina, el Botox. El Botox, ustedes saben bien que no relaja los músculos. El Botox es una neurotoxina que paraliza los músculos y no hace que la persona deje de usar. Produce cierta atrofia muscular si se coloca en cantidades suficientes. Y tiene evidencia científica para su uso estético. Indicaciones para el dolor orofacial, más que todo neuralgias, migrañas y para hipertrofias musculares. En dolor temporomandibular hay una paradoja. Ustedes tienen un músculo dolorido, no quieren paralizarlo, quieren que ese músculo se fortalezca. Entonces, en casos como este, vemos que aquí se usó el Botox para perfilar el rostro, quitar esa hipertrofia muscular, pero en su uso excesivo, en casos como este, el músculo se desapareció y este paciente tiene un músculo atrofiado y el paciente tiene dolor. Esto es un completo fracaso terapéutico. Así que la pregunta es, el Botox probablemente funciona muy bien para situaciones estéticas e hipertrofia, no está realmente indicado para el tratamiento del dolor crónico temporomandibular, ya que este mismo requiere una terapia integral, ya que este mismo requiere un abordaje bioconductual. Los aparatos orales, ¿cuándo los usamos? Lo veremos más a fondo en el próximo semestre. Tienen un uso muy extendido y son coayudantes, es decir, bajan la presión en la articulación y en los músculos masticatorios, no van a eliminar el dolor del paciente, van a ayudar a disminuir un efecto de sobrecarga en el sistema que a alguna gente le ayuda al 100%, a alguna gente no le ayuda y a otra gente le agrava el problema. Entonces deben ser usadas con mucha cautela.
Ustedes ya entonces por definición son un unicornio. Este estudio realizado en Harvard por un grupo de psiquiatras, en donde el de la derecha abajo se le preguntó a 200 pacientes con historia de dolor temporomandibular crónico y la aseveración que más me llamó la atención es que encontrar a alguien con conocimiento sobre las articulaciones temporomandibulares es rarísimo. Es como encontrar un unicornio. Y vean, créanme, la gente y los colegas sí saben sobre desórdenes temporomandibulares. No quieren, no tienen el tiempo o no quieren escuchar. Nadie hoy por hoy quiere escuchar ni tolerar. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo quiere ser validado. Todo el mundo quiere sentirse especial. Entonces, el momento en que ustedes puedan darle de su tiempo a un paciente para escuchar, créanme que eso es terapéutico, porque todos hemos sido pacientes. Todos hemos sido pacientes y en ese punto en donde me ven ahí con un dedo vendado, simple y sencillamente me iban a hacer una intervención en un dedo y casi me desmayo de estar dentro del quirófano para que me quitaran un cuerpo extraño de un dedo en el San Juan de Dios. Tres paradigmas muy importantes que hay que romper, acuérdense, no existen casos sencillos, existen personas y cada persona es diferente. ¿Ok? El diagnóstico es el inicio del tratamiento. Una vez que ustedes tienen el diagnóstico en dolor, ya están tratando a la persona, porque la última, cuando estamos comunicándonos con alguien y cuando estamos tratando a alguien con dolor crónico, la mera interacción es terapéutica. Cuando ustedes le dicen al paciente, no es una caries, no es enfermedad en las encías, no ocupa un tratamiento de nervio, le están dando tranquilidad. Si lo hacen con seguridad, porque si dudan, no están logrando el objetivo. Y muchos llaman a la articulación temporomandibular la articulación del alma. Recuerden que el estrés no es tan malo como la satanizamos ahora. El estrés nos mantiene vivos. La competencia nos hace crecer. El querer hacer más y ser ambiciosos nos hace llegar a alguna parte. Sin embargo, siempre los adultos fallamos muchísimo en esto. Cuando tenemos una emoción, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy bravo? Generalmente si tengo ira es porque siento una injusticia. Generalmente si estoy ansioso es porque siento que no puedo controlar algo o mi cerebro está teniendo pensamientos irracionales. ¿Qué puedo hacer al respecto de lo que está sucediendo? Y el paso más difícil, aceptar que probablemente hay muchas cosas que no van a cambiar. Muchas gracias, muchachos. Les daré las indicaciones del ensayo probablemente en el examen y ojalá disfruten esta clase cortita, de introducción al segundo semestre y continuación de lo que hemos estado viendo en nuestro curso.